Muy buenas tardes con todos los participantes. Mi nombre es Raúl Aime, soy agrónomo de profesión y pues les doy la bienvenida respectiva al curso de manejo integrado de plagas y enfermedades. Pues para hoy día tenemos programado el módulo uno, en donde vamos a tratar sobre el control biológico de las plagas. ¿De qué manera podemos combatir las plagas, no sin dañar, sin ocasionar un efecto negativo en nuestra ecología? ¿Ya? Y de la misma manera, pues agradecer a la institución, ¿no? Escuela CCXB, que es, ¿no? Escuela de Capacitación y Consultoría de Bolivia, ¿no? Que es prácticamente, pues, una institución que brinda capacitaciones, diplomados, especializaciones y entre otros, ¿no? Como cursos de actualización en diferentes temas agropecuarias. De esta manera, pues, haciendo esta pequeña presentación, vamos a iniciar con la clase. Ya, y por favor, les recomiendo a mantener el micrófono apagado, ya, y si habría alguna duda, pregunta, pues pueden dejarlo al chat si es en el transcurso de la clase, o también pueden hacerlo al terminar ya el curso. Ya, cuando terminamos vamos a tener un espacio donde que vosotros puedan hacer las preguntas respectivas. Ok, entonces vayamos ¿no? a a la primera presentación. Muy bien, vamos a empezar hablando, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el MIPE, ¿ya? Entonces, pues el manejo integrado de plagas y enfermedades va a ser un enfoque ecológico, ¿no? Obviamente va a ser ecológico. Cuando hablamos de MIPE, tiene un enfoque ecológico y además de ser sostenible, ¿no? Para el control de plagas y enfermedades en la agricultura. Entonces, ¿cuál es el objetivo, no? ¿Cuál es el objetivo del MIPE? Pues el objetivo de MIPE es prácticamente, em, ¿no? Eh, el objetivo es, ¿no? El objetivo de MIPE es minimizar el uso de productos químicos y de esta manera, pues, reducir el impacto ambiental. ¿Ya? Entonces, a continuación, ¿no? En esta clase vamos a describir los principios básicos y las estrategias comunes del MIPE. Y de esta manera, pues, posteriormente vamos a detallar lo que es el control biológico. Entonces, vayamos a los principios básicos del MIP o MIPE. Eh, Muy bien, cuando hablamos de lo que es el manejo integrado de plagas y enfermedades, se tiene que empezar por la prevención y monitoreo, ¿ya? Prevención y monitoreo. Cuando hablamos de prevención, es que es donde se tiene que implementar prácticas agrícolas que dificulten el establecimiento y lo que es la proliferación de plagas y enfermedades. Por ejemplo, tenemos lo que es la rotación de cultivos, y es una práctica, ¿no? Una práctica agrícola buenísimo para, ¿no? En nuestra agricultura y para para el control de las plagas y enfermedades, ¿ya? Es un BPA prácticamente, ¿no? Rotación de cultivos está dentro del BPA, buenas prácticas agrícolas. También hablamos lo que es la diversificación de especies, donde se puede utilizar, ¿no? Variedades que son resistentes a plagas y a enfermedades. Y el uso prácticamente, pues que en cuanto a las variedades, vamos a tener variedades que son más rústicas, variedades que que no son susceptibles a las plagas, a las enfermedades, entre otras. Ya entonces, al hacer la elección de variedades resistentes, al realizar o practicar la rotación de cultivos, ya vamos a prevenir, ¿no? La presencia o la propagación de enfermedades y plagas en nuestro cultivo. Ya entonces, todo se tiene que iniciar por la prevención.
Después viene lo que es el monitoreo. Monitoreo es evaluación, es inspeccionar pues regularmente los cultivos para detectar tempranamente la presencia de plagas y enfermedades, lo cual incluye el uso de trampas, ¿no? Donde se puede evaluar, por ejemplo, tenemos lo que es trampa día, número de plagas. Trampa día, plagas, ¿no? Así, entonces, ahí lo ponemos en trampa, es qué número de trampa, podría ser, ¿no? En una trampa ya con su código. Y día, ¿no? Tal fecha, un día, y el número de plagas. ¿Cuántos plagas se ha encontrado en la trampa, ¿no? ¿Para qué esto? ¿Para qué se va a hacer este monitoreo? Para poder trabajar con un umbral, ¿no? Para poder tener un umbral y con el umbral ya podemos prácticamente pues hacer un control eficiente, ¿no? Un umbral que prácticamente va a estar relacionado pues con el costo, ¿no? Así es. Eh, Donde se va a hacer pues en monitoreo también se va a realizar muestreo de campo. Y cuando hablamos de muestreo de campo es tomar unas cuantas plantas, ¿no? En forma de zigzag, en cuadrado latino, entre otras. Tenemos muchas metodologías donde podemos hacer muestreo, ¿no? Localizar puntos de plantas y evaluar esa planta, ¿no? O sea, al azar. Y de esta manera podemos muestrear. Y de esta manera, a la hora de realizar el muestreo, eh, también la recomendación es que tengamos observaciones directas, ¿no? A las plantas, ¿no? Cuando hablamos de observación, no es solamente pues mirar a la planta, ¿no? Observar cómo es. Cuando decimos observar, es utilizar incluso los cinco sentidos, ¿ya? Em, Así es. Entonces, se tiene que hacer estas prácticas, estas actividades, ¿no? Para hacer un monitoreo eficiente. Ya, y también tenemos lo que son los umbrales de acción. Ya, pues justamente por eso les hablaba, ¿no? Eh, por ejemplo, si tenemos trampas, el muestreos, entre otras, y que estamos monitoreando, pero si no tenemos un umbral, o sea, no tiene un sentido. Para lo cual, ¿no? Para que pueda alimentar a umbral de acción, ¿no? O para tener ahí datos, se tiene que trabajar por el monitoreo, ¿no? Así es. Entonces tenemos umbrales de acción, lo cual es, ¿no? Definir prácticamente pues los niveles de población de plagas o incidencia de enfermedades a partir de los cuales se deben tomar medidas de control, ¿ya? Y estos umbrales pues se establecen y se consideran el daño económico que pueden causar las plagas o enfermedades, ¿ya? Así es. Y vayamos a lo que es el control biológico, ¿ya? Y justamente eso es lo que vamos a profundizar más en este módulo, ¿ya? Así es. Pues control biológico es utilizar enemigos naturales de las plagas, ¿no? Como depredadores, parásitos, lo que son los entomopatógenos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mantener sus poblaciones bajo control. ¿Qué es lo que vamos a mantener poblaciones con bajo control? A las plagas, ¿no? Que dañan al cultivo. Y esto puede pues implicar la conservación de hábitats naturales que favorezcan a estos enemigos naturales o la liberación intencional de agentes biológicos. Muy bien. Em, Después tenemos, ¿no? En el MIPE tenemos principios básicos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Principios básicos. Bueno, hablábamos ya de lo que es la prevención y monitoreo, umbrales de acción, control biológico y también hablemos de otro método, lo cual sería control cultural, lo cual es pues o consta, ¿no? En modificar las prácticas agrícolas para reducir la vulnerabilidad de los cultivos a las plagas y enfermedades. Pues esto puede incidir
la siembra en fechas específicas, el manejo adecuado de riego y lo que es la fertilización y lo que es la eliminación de residuos de cultivos infectados. Y también tenemos lo que es el control físico y mecánico. ¿Ya? Tenemos también control físico y mecánico, donde se hace pues utilizando este método de físico-mecánico para reducir las poblaciones de plagas. Ejemplo, pues por ejemplo, se puede incluir, ¿no? Lo que es la instalación de barreras físicas, ¿no? Barreras físicas, que puede ser con plásticos, entre otras. Ya también está lo que es el uso de trampas y lo que es la eliminación manual de plagas. ¿Ya? Así es. Em, y otro método de control tenemos lo que es el control químico, lo cual consiste en emplear ¿no? lo que son pesticidas como el del último recurso, ¿no? Y de manera racional. ¿Ya? Lo cual, ¿no? Este tipo de control implica seleccionar productos específicos para la plaga, o sea, no podemos utilizar una plaguicida que tal vez no va a tener efecto. Entonces tenemos que hacer una buena elección de producto específico para controlar un determinado plaga. O sea, si es pácaro, se tiene que comprar acaricidas. Si es para trips, se tiene que controlar trips. ¿No? Por ejemplo, tenemos lo que es el producto Spinosad, que es un producto biológico que es para trabajar, ¿no? O controlar a los trips, ¿ya? Lo que es el Spinosad. Así es. ¿Ya? Y de esta manera, pues, al realizar una buena selección de productos específicos, podemos aplicar ya en el momento adecuado y en la dosis correcta para minimizar el impacto ambiental y evitar resistencia de plagas. Así es. Y posteriormente viene lo que es la evaluación continua. Pues tenemos que realizar evaluaciones continuas después de hacer ya estas prácticas, lo que acabamos de mencionar, lo cual se tiene que hacer regularmente, ¿no? La eficacia de las estrategias de lo que es el MIPE, implementadas, ¿no? Y de hacer ajustes según sea necesario, lo cual pues permite optimizar el manejo de plagas y enfermedades a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces son los principios básicos del MIPE. Y vamos, estrategias comunes de lo que es el MIPE, ¿ya? Eso lo hemos visto, ¿no es cierto? Son estrategias como rotación de cultivos, ¿no? En donde podemos alternar diferentes cultivos en el mismo campo, ¿no? Para interrumpir ciclos de vida de plagas y patógenos específicos. Y cuando hablamos de patógenos, estamos hablando de las enfermedades, ¿no? Patógenos que ocasionan enfermedad en la planta. Y lo otro es el uso de variedades resistentes, lo cual consiste, ¿no? Lo cual consiste en hacer una buena selección y plantar variedades de cultivos que sean naturalmente resistentes a ciertas plagas y enfermedades. ¿Ya? Muy bien. Tenemos lo que es el manejo del hábitat. ¿Ya? En donde se tiene que crear y mantener hábitats que favorezcan a los enemigos naturales de las plagas, como setos y franjas de vegetación. Ya es otra estrategia. La otra estrategia es trampas y señuelos. Entonces, en esta parte, pues, como vuelvo a mencionar, es necesario utilizar trampas, ¿no? Con feromonales, ¿no? Feromonas o trampas de luz para atraer y capturar a las plagas. ¿Ya? Así es. Trampas y señuelos. Así es. Y de esta manera, pues se hace lo que es la aplicación de biopesticidas o bioinsecticidas. Como les decía, ¿no? Lo que es el espinosad es un producto bioinsecticida. Entonces, al realizar la aplicación de bioinsecticidas o biopesticidas, se tiene que usar ¿no? productos biológicos derivados de organismos naturales,
que están pues elaborados a base de bacterias, hongos o virus, ¿no? Para controlar a las plagas. Y posteriormente vamos a especificar cuáles son esas bacterias, cuáles son el grupo de hongos y cuáles son los virus que puede controlar a las plagas. Ya solamente estamos presentando. Y ahora sí, vamos a tratar específicamente del control biológico de plagas. ¿Ya? Esto es nuestro módulo en sí. Ahorita lo que acabamos de ver todo, algunos principios de MIPE, los métodos de control es de forma general, una pequeña introducción a lo que es el manejo integrado de plagas y enfermedades. Y ahora sí iniciemos con el control biológico de plagas, ya que es una de las estrategias, es una estrategia fundamental dentro del manejo integrado de plagas, ¿no? Que se utiliza pues organismos vivos para reducir las poblaciones de plagas. Y estos organismos conocidos como enemigos naturales pueden ser depredadores, parásitos o lo que son los entomopatógenos de las plagas. Entonces, el objetivo del control biológico es pues mantener las poblaciones de plagas por debajo del umbral económico de daño y de esta manera minimizando el uso de pesticidas químicos y promoviendo un equilibrio ecológico sostenible. Así es. Ya, eso es lo que sería control biológico de plagas. Y veamos tipo de control biológico. Entonces veamos primero el tipo de control que tenemos es el control biológico clásico. ¿Y cómo es eso, ingeniero? Pues el control biológico clásico consta en la introducción de enemigos naturales exóticos para controlar plagas introducidas. Y este método suele implicar la importación de organismos de la región de origen de la plaga. Ahí tenemos ejemplo. Por ejemplo, podemos hacer la introducción de la avispa parasitoide, ¿ya? Y esta avispa se llama, su nombre científico es Aphites melinos, ¿ya? ¿Qué controla esta avispa? Pues controla la cochinilla roja australiana, ya en cítricos. Así es, ahí tenemos una especie controlador biológico. Entonces, esa es la introducción, ¿ya? Introducción de enemigos naturales exóticos. Es el control biológico clásico. Es lo más clásico, lo más utilizado. Y también tenemos el control biológico aumentativo. ¿Y cómo es eso? Lo cual se divide en dos partes, lo que es la liberación inoculativa y lo que es la liberación inundativa. Y vayamos por la liberación ¿no? Inoculativa. La introducción de ¿no? De una pequeña cantidad de enemigos naturales en el campo, ya esperando que se reproduzcan y establezcan a largo plazo. O sea, esta liberación inoculativa es no introducir en pequeña cantidad de enemigos naturales, o sea, ya desde ya, ¿no? Para prevenir su ataque. Y lo otro es la liberación, lo que es la liberación inundativa, lo cual consiste en la liberación masiva de enemigos naturales para obtener un deseo inmediato y a corto plazo. Ya, ejemplo, pues la liberación o liberaciones periódicas de crisopa verde, ya lo que es el crisoperla carnea, es pues para controlar pulgones en cultivos hortícolas. O sea, se hace la liberación un cierto tiempo antes de que ataque, ¿no? De la plaga. Entonces, de esta manera ya vamos a prevenir. Así es. Ya, muy bien. Y lo otro es lo que es la conservación y mejora del hábitat, o para los enemigos naturales, obviamente. Entonces, la implementación de prácticas agrícolas y manejo del hábitat para favorecer la supervivencia y eficiencia de los enemigos naturales presentes va a ser, ¿no? De suma urgencia cuando hablamos de control biológico. ¿Ya? Y ahí tenemos ejemplo.
Por ejemplo, lo que es la plantación de franjas florales, ¿no? Para proporcionar néctar y polen a los depredadores y parasitoides, ¿ya? Así es. Entonces ahí tenemos tres tipos de control biológico. Y es importante también conocer a los principales grupos de enemigos naturales. Y aquí lo tenemos. Y vayamos por los depredadores. ¿Han escuchado ¿no? de la película Depredador? ¿Qué hace? Pues se lo come, ¿no? A los humanos. En este caso es lo mismo. Los enemigos naturales son insectos, ¿ya? Insectos que se van a alimentar de otros insectos, ¿no? De insectos plagas. Estos insectos son beneficiosos. Y los depredadores van a depredar, ¿no? Se van a comer, van a devorar a las plagas, ¿no? Del cultivo. ¿Qué pasa? Pues los depredadores consumen directamente las plagas, no se alimentan y suelen tener un amplio rango de presas. Ya ahí tenemos ejemplos, dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos lo que es el mariquitas, ¿no? Coccinellidae. ¿De qué se alimenta? Se alimenta de pulgones. Entonces va a controlar pulgones. Y aparte de ello, también controla huevos, o sea, huevo de ciertas plagas. Cuando, mayormente a pulgones o cuando se encuentra en estado de huevo algunas plagas. Ahí se va a alimentar de estas. De esta manera va a controlar. Y también tenemos crisopas, ¿no? Lo que es el crisopidae, ¿no? Lo cual se alimenta de pulgones, ácaros y otros insectos pequeños. Ya también es un controlador biológico. Muy bien, y vamos a hablar de lo que es el parasitoides. ¿Ya? Parasitoides. Son insectos que depositan sus huevos o también sobre las plagas. O sea, cuando decimos ya dentro de la plaga o sobre las plagas o encima de la plaga. ¿Y qué pasa? Mayormente, pues va a depositar el huevecillo y posteriormente pues va cumpliendo su siglo y como ha depositado el huevecillo en el cuerpo, va a causar, ¿no? Eh, prácticamente reacciones fisiológicas de la plaga, de esta manera causando o ocasionando la muerte de la plaga. Así es. Ya entonces las larvas que se desarrollan, ¿no? Las larvas parasitoides, que son enemigos naturales, se van a alimentar del huésped, ya eventualmente matándolo. Así es. ¿Ya? Así es. Y tenemos ahí ejemplos. Pues, por ejemplo, tenemos avispas parasitoides del género Trichograma, ¿no? Que parasitan huevos de mariposas y polillas. Y también tenemos moscas bracónidas, ¿no? Que se parasitan ¿no? a las larvas de orugas. ¿Ya? Así es. Y vayamos por los entomopatógenos. ¿Qué son los entomopatógenos? Pues los entomopatógenos son microorganismos como bacterias, hongos, virus y nemátodos que causan enfermedades a las plagas. Ya ocasionan enfermedades en la plaga. Ya entonces ahí tenemos ejemplos de los entomopatógenos. ¿Ya? Y tenemos lo que es la bacteria Bacillus thuringiensis, ¿ya? Bacteria de Bacillus thuringiensis. ¿Qué hace no está lo que es la bacteria Bacillus thuringiensis? Pues produce toxinas específicas contra ciertas larvas de insectos, ¿ya? Así es. Entonces, si hablamos tal vez de elegir de una bacteria, ahí lo tenemos a Bacillus thuringiensis. Y también tenemos lo que son los hongos entomopatógenos, como Beauveria baciana, ¿ya? Beauveria baciana y lo que es el Metarrhizium anisoplidae. Ahí tenemos dos.
¿no? Que infectan y matan a los insectos. ¿Ya? Eso es. Bueno, eso sería, ¿no? En cuanto a los principales grupos de enemigos naturales. Ahora, también es de suma importancia mencionar a lo que es el bacolovirus, que también es un controlador biológico, ¿ya? Y está dentro de los entomopatógenos. Así es. Y veamos los beneficios del control biológico, de qué maneras nos beneficiamos o de qué manera nos ayuda, ¿no? Su uso, ¿ya? Entonces, pues uno de los beneficios del control biológico es la reducción del uso de pesticidas, lo cual disminuye la dependencia de productos químicos, reduciendo los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. ¿Ya? Así es. Y tenemos lo que es la sostenibilidad a largo plazo. Entonces se promueve un equilibrio ecológico y la biodiversidad. ¿Ya? Y también hablemos de lo que es la eficiencia económica, lo cual puede ser más económico a lo largo ¿no? A largo plazo y al reducir los costos de insumos químicos y de manejo de resistencia. Y tenemos lo que es la seguridad alimentaria, lo cual se produce en alimentos más seguros con menores residuos de pesticidas. ¿Ya? Bueno, dentro de ello vamos a tener desafíos del control biológico. Desafíos del control biológico. Tenemos lo que es el establecimiento y supervivencia, donde los enemigos naturales, ¿no? Introducidos pueden no establecerse o sobrevivir en el nuevo entorno. Entonces prácticamente es un factor, ¿no es cierto? ¿Ya? También tenemos lo que es la compatibilidad, que debe ser compatible con otras prácticas de manejo agrícola y no afectar negativamente a especies no objetivo. Y cuando decimos especie no objetivo es que no es plaga, ¿no? Son enemigos naturales. Entonces, eso es malísimo, ¿no? Muy bien. Y también hablemos de lo que es la evaluación y monitoreo, para lo cual no se requiere un monitoreo constante y lo que es la evaluación de eficacia del control biológico implementado. ¿Ya? Entonces, los tres puntos serían los desafíos del control biológico. Y de todo lo que acabamos de ver, pues el control biológico, de forma resumen, ¿no? El control biológico de plagas va a ser una herramienta esencial dentro del manejo integrado de plagas y enfermedades, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas, ¿no? Con el medio ambiente. Y al integrar diferentes métodos de control biológico y manejar adecuadamente el hábitat, es posible, es posible mantener las poblaciones de plagas a niveles aceptables sin recurrir excesivamente a pesticidas químicos. ¿Ya? Así es. Muy bien, y vamos a ir caracterizando a lo que son prácticamente pues, los controladores o lo cuales son las características generales del control biológico. Veamos entonces. Pues el control biológico tiene características propias que lo distinguen de otras formas de control de plagas, ¿ya? Y particularmente del control químico. Entonces, el control biológico, ¿no? Tiende a ser permanente, aunque ¿no? Con fluctuaciones propias de intervenciones entre parasitoides y hospederos, ¿no? Y los efectos lo que va de las variaciones físicas del medio ambiente.
¿Ya? Así es. Entonces, los efectos represivos del control biológico son relativamente lentos, ¿no? En contraste prácticamente pues con la acción inmediata de los insecticidas. Ya, a diferencia de utilizar insecticidas, ya a diferencia de utilizar insecticidas, el control biológico va a ser lenta, o sea, no es como el control químico que es de forma inmediata, ¿no? De un día para el otro la aplicas y ya estás erradicando a la plaga. En este caso, el control biológico es represivo, ¿no? O sea, tiene efectos represivos relativamente lentos, ¿ya? Así es. La acción del control biológico se ejerce sobre las grandes áreas, de acuerdo a las condiciones climáticas y biológicas, ¿no? Predominantes. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí vamos con las características. Y veamos las características favorables. Pues los parásitos y los depredadores buscan sus hospederos, ya, y presas en los lugares donde estos se encuentran, incluyendo sus refugios. Ya, así es. Entonces, los enemigos biológicos, a diferencia de los pesticidas, no dejan los residuos tóxicos sobre las plantas, ni, ¿no es cierto?, ni contaminan el medio ambiente. Ya, así es. Entonces, pues la acción de los enemigos biológicos tiende a intensificarse cuando las gradaciones de las plagas son más altas, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a alimentar, para ellos es su alimento, ¿ya? Entonces, pues los enemigos biológicos no producen desequilibrios en el ecosistema agrícola, ¿ya? Así es. Muy bien. Seguimos. Eh, y lo otro que tenemos que conocer, ¿ya? Es que los enemigos biológicos son influenciados por las condiciones climáticas y biológicas del lugar, ¿no? Las que en gran proporción escapan al control del hombre, ¿ya? Entonces, no todas las plagas poseen ¿no? enemigos biológicos eficientes desde el punto de vista económico, ¿ya? Ya que la mosca sudamericana de la fruta, lo que es el Anastrefa faterculus, lo que es moscas de la fruta, por ejemplo, es ¿no? Parasitada en forma natural por el avispa. ¿Y cuál es esa avispa? Abios, ¿no? Apios, lo que es el Apios trinidadensis. Ya, esta avispa entonces lo que hace es prácticamente pues parasitar a la mosca de la fruta. Anastrepa fraterculus. Así es. Ya, entonces, pero bueno, también ahí se tiene que considerar hablar, cuando hablamos de esta avispa, que el grado de parasitismo es marcadamente insuficiente, ya, que también se tiene que considerar. Igualmente es deficiente el control biológico, ¿no? De la polilla de la manzana. Es deficiente, ¿no? Es una de las características desfavorables de control biológico. Y veamos modalidades del control biológico aplicado. Pues que en lo que es la localidad no existen enemigos naturales para la plaga. Esta modalidad, entonces tiene que ser aplicado. Entonces, pues las medidas que tienden a corregir las situaciones planteadas corresponden pues a las tres modalidades u orientaciones fundamentales del control, ¿no? Del control biológico aplicado. Donde tenemos también lo que es la conservación y protección de enemigos naturales presentes. Es una modalidad. También viene lo que es el incremento artificial de los enemigos
naturales y la introducción de nuevos enemigos naturales o control biológico clásico. ¿Ya? Así es. Y veamos cómo proteger a los enemigos naturales. A ver, ¿cómo hacemos entonces la protección? Porque es un cuidado del agricultor que tiene que realizar. Pues en los campos agrícolas, los enemigos biológicos pueden encontrar ciertas dificultades para su desarrollo normal. Se tienen, ¿no? Los grandes perturbaciones del ambiente debido a la descontinuidad de los cultivos anuales y por efecto de las aplicaciones de insecticidas. Por otro lado, pues están las posibles limitaciones en la disponibilidad de refugios y alimentos para los estados adultos y lo que es la presencia de algunos otros factores, ¿no? Detrimentales como el exceso de polvo sobre el follaje, la acción de las hormigas. ¿Ya? Muy bien. Y veamos algunas enfermedades de los insectos. Pues los diversos microorganismos que causan enfermedades de los insectos, como lo que es el ¿no? Rickettsias, virus, bacterias, protozoarios y hongos. Y los más fáciles de manejo son los virus y las bacterias por su relativa facilidad de reproducción, por ser relativamente menos dependientes de las condiciones ambientales. ¿Ya? Y aún así, la gran limitación general para el desarrollo de la lucha microbiológica parece ser su marcada dependencia de las condiciones ambientales y de las condiciones fisiológicas del insecto hospedero. Pues los hongos suelen ser muy susceptibles a la falta de humedad, ¿ya? Los hongos. O sea, si no hay humedad, fácilmente, ¿no? Muere el hongos. Pero pues superada esta limitación también pueden ser manejados con éxito, ¿no? Si lo vamos a emplear ¿no? a los entomopatógenos. ¿Cuáles son los entomopatógenos? Ahí estamos viendo los virus, las bacterias, protozoarios, ¿no? Y los hongos. Y vemos entonces las orientaciones del control microbiológico aplicado. Entonces, el control microbiológico aplicado o artificial tiene dos orientaciones, ¿ya? En donde el control temporal o de corto término, en el que se logra destruir una sola generación de la plaga y raramente, pues las varias generaciones que se dan en una campaña y el control permanente o de largo término que se obtiene al de introducir al ecosistema de un patógeno o entomopatógeno con la capacidad de establecer y mantenerse ¿no? infectivo por mucho tiempo, ¿ya? Y entonces, pues en este último caso es particularmente importante en el control de plagas de importancia forestal, ¿no? Así es. Y también hablemos lo que es la utilización de los virus, ¿ya? Primero vayamos por la utilización de los virus. Pues las plagas que tenemos en nuestro campo, sobre todo las orugas, ¿no? Como las larvas de lepidópteros y las falsas orugas, lo que son las larvas de himenópteros, ¿no? Fitófagos, son ocasionalmente atacados en forma intensiva por los virus, ¿ya? Por los virus. Entonces, pues, ¿qué pasa con las larvas? Pues las larvas infectadas, ¿no? Se vuelven lentas, ya están moribundas, pues, ¿no? Ya están moribundos, están con virus, así como las personas estamos enfermos con un virus, estamos, ya estamos, ¿no? Como quien dice, sin ganas. Y lo mismo también cuando le ataca el virus a estas plagas, ya se vuelven lentas y dejan de alimentarse y se paralizan. O sea, ya están, así como una persona está con el VIH, se enflaquece, no se alimenta bien y muere, ¿no?
Lo mismo pasa con estas larvas infectadas. Qué triste, ¿no? Pues lamentablemente tenemos que controlar de esta manera nuestros cultivos. Ya, entonces, pues en la mayoría de los casos, el, lo que es el integumento ¿no? Se vuelve blando, obviamente de las larvas, pues se vuelve blando y de color marrón o negro. Ya, entonces es un indicador de que el virus que se ha aplicado ha tenido su efecto. ¿Qué más? Además, los tejidos internos sí, ¿no? Prácticamente se licuefactan, ¿no? Licuefactan, quedando la larva como una bolsa de líquido. Así es. Ya, entonces las orugas, ¿no? Quedan con la cabeza hacia abajo, ¿no? Permaneciendo sujetas por las patas posteriores. Y el cuerpo se vuelve blando y, y prácticamente pues entra en putrefacción. De esta manera muere. Y otros casos, la larva se vuelve simplemente opaco, ¿ya? Se vuelve opaco. Muy bien, seguimos. Allá, en la pregunta dirán, oye, ¿qué virus puedo aplicarlo? El más utilizado, más común es el baculovirus. Grábense ya, baculovirus para control de plagas. Muy bien, y ahora veamos utilización de las bacterias. Ya, utilización de las bacterias. Pues los insectos normalmente contienen un gran número de bacterias, ¿no? La mayoría son saprofitas y comensales, ¿no? Y algunas son simbióticas, ¿no? Que se apoyan mutuamente de forma simbiótica. Y ocasionalmente, ¿no? Se presentan bacterias patógenas, ¿no? Que son capaces de ocasionar enfermedades ¿no? A las plagas. ¿No? Van a prácticamente, cuando hablamos de ocasionar enfermedades, que va a ocasionar alteración fisiológica de la plaga. ¿Y esto cuándo ocurre? ¿O en qué estado biológico le ataca a las bacterias? Especialmente en estado de larvas, ya en estado de larvas. Entonces las larvas enfermas pues se vuelven lentas, así como le ataca el virus, ya se vuelven lentas, dejan de, ¿no? aumentarse y expulsan una sustancia líquida por la boca y el ano, ya por ambos, prácticamente por el sistema digestivo, ¿no? Y al morir se vuelven oscuras y negras y blandas, con los tejidos internos transformados, ¿no? En una masa viscosa contenida dentro de la piel. ¿Y cuál es esa bacteria común que podemos utilizar en la agricultura? Ya lo hemos visto, ya, así que si no lo han anotado, ¿no? Piña, pues, ¿no? Entonces tendremos que volver a ver el video grabado. Mentira, vamos a al terminar, les voy a hacer recordar, ¿ya? Muy bien. El otro es la utilización de los hongos, ¿ya? Entonces, ocasionalmente se presentan entre los insectos y ácaros, ¿no? Como ¿no? epizotías producidas por los hongos. Y se considera que la influencia de las condiciones climáticas, particularmente como la humedad, es, ¿no? preordenante en estas epizotías, ¿no? Y puede considerarse como un factor limitante. Por lo dicho, pues las epizotías micosicas son más frecuentes en las zonas tropicales y subtropicales húmedas, ya, y en otras regiones. Y los hongos ingresan al cuerpo del insecto a través de la cutícula del insecto. Y cuando ingresa, va a infectar. Ya, entonces el hongo se reproduce y se reproduce, desarrolla donde que ya nosotros podemos visualizar micelios. ¿Y cómo es esos micelios? Son un color blanco algodonoso que prácticamente ya eh, que el hongo se ha desarrollado, ¿no? Entonces, cuando ya se desarrolla este hongo, eh,
ya prácticamente pues la fisiología de la plaga deja de funcionar y muere ahí, ¿ya? Así es. Muy bien. Ahora sí, ha llegado la parte final, ¿no? Del curso y ahora se pueden hacer sus preguntas. Pueden escribir al chat, ¿ya? O pueden activar su micrófono. Pero antes de que lo hagan, les voy a hacer recordar un resumen, ¿no? En cuanto a en control biológico, ¿de qué hemos hablado? A ver cuáles son los tres. A ver, primero vayamos por las preguntas. Si no hay preguntas, yo les voy a preguntar. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta respecto al tema? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Buenas noches, Inge, ¿qué tal? Buenas noches. Una consultita, Inge, mira, Disculpe. Ah, ¿cómo se puede controlar de una manera correcta en cuanto a los minadores de en leguminosas, le puedo decir? minadores. ¿Moscas minadoras? Excelente, Ya, moscas minadoras en leguminosas. exacto. Veamos. Este, en el control de mosca minadora podemos, podemos trabajarlo con la introducción de enemigos naturales. Y lo hemos visto, ¿no? Mayormente, pues las moscas minadoras se va a encontrar, ¿no? Va a causar daño en estado de larva, ¿no? Va a hacer minas en las hojas. Entonces, al introducir lo que son enemigos naturales, podemos controlarlo. ¿Y cómo se va a controlar? Pues se va a alimentar lo que son los depredadores. Lo hemos visto cuáles son esas. Una de ellas es, ¿cuál es? ¿No? La mariquita. Pero ¿cuándo lo ataca? Cuando está en estado de huevecillo. ¿Ya? Así es. Ya entonces, y vamos a tener otras especies. Ahora, ya, pero ¿es la única forma? Te preguntarás. No es. No solamente podemos controlar con depredadores, lo que son los enemigos naturales. También podemos controlar con los entomopatógenos. ¿Y cuáles son esos entomopatógenos? Pues los entomopatógenos son los hongos, las bacterias de los virus que podemos aplicar. Uno, por ejemplo, lo que acababa de mencionar, ¿no? Lo que es el baculovirus. ¿Ya qué más se puede aplicar? También se puede aplicar lo que es el Bacillus thuringiensis. Así es. ¿Ya? Así es. Entonces, con estos productos podemos hacer el control. Inge, ¿Está y claro? sí, sí, gracias. Y en cuanto al control químico, ¿cómo se le puede poner un químico más eficiente? Me vas a disculpar, pero estamos en el módulo de control biológico, ¿ya? Control biológico. Y bueno, pues vamos a llegar a esa parte. Vamos a hablar ya en el módulo 3, donde vamos a tratar de todos los tipos de controles. ¿Estamos? Ah, está bien, muchas gracias. ¿Ya? Pero un resumen pequeño te voy a hacer, ¿ya? Para que no te sientas mal. Para que invites a otros a participar en el curso. Bueno, en cuanto al control químico, para hacer el control prácticamente a lo que son moscas minadoras o otro tipo de insectos, tiene sus pasos, lo cual se tiene que empezar por lo que es la identificación de la plaga y la identificación del daño. Y una vez que hemos identificado a la plaga específica, viene lo que es el conocimiento, ¿no? De siglo biológico de la plaga y del cultivo. Si no sabes su siglo biológico de la plaga y del cultivo, vas a fracasar. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a tener épocas donde la plaga se desarrolle. Y si no conoces ni siquiera la plaga, ¿cómo vas a saber su siglo biológico? Por eso se tiene que empezar por identificar a la plaga. Después,
conocer o saber su ciclo biológico de la plaga y del cultivo. ¿Por qué del cultivo? Porque también, según su etapa fenológica del cultivo, también ataca la plaga. Puede ser, ¿no? En emergencia, puede ser en formación del fruto, entre otras. Entonces, eso es necesario saber, ¿ya? Entonces, ya teniendo el primero, el segundo paso, viene lo que es ¿no? La elección del método de control. En este caso sería control químico. Entonces, cuando vamos a hacer el control, lo que es el control químico, vamos a tener insecticidas, ¿no? De diferentes especies. Entonces, hemos elegido específicamente, puede ser en mosca caminadora, entonces tenemos que obtener un producto específicamente para mosca minadora. Ahora, ingeniero, ¿en qué momento puedo aplicar? Eso va a depender bastante porque productos para controlar mosca minadora vamos a tener una lista de productos. Cualquiera puedes elegir. Claro que sí, el marca, lo importante es que tenga efecto. Ahora, para ello, o en los productos químicos para controlar mosca minadora, vamos a tener lo que son los sistémicos y lo que es de contacto. Y cuando hablamos de contacto, es que es de contacto que prácticamente va a irritar a la plaga, ¿no? Va a matar, así como una irritación. Entonces, ¿en qué momento debería de aplicar el producto? Cuando la plaga está en actividad. Y mayormente para eso tiene que conocer su ciclo biológico. ¿En qué en qué etapa o en qué estación del año está en estado de adulto, ¿no? Entonces ahí va a ser eficiente aplicar un producto de contacto. ¿Por qué? Porque va a llegar al cuerpo, tiene que ser de contacto. Y está en actividad, en vuelo, en actividad. Pero a ver, aplícalo cuando ya está en estado de larva, cuando están en la hoja. Su efectividad, su eficiencia va a ser bajísima. Puede, como no, también tener su efecto. ¿Ya? Así es. Entonces, cuando hablamos de un manejo adecuado, entonces, si estamos en estado de larva, cuando ya está en las hojas, cuando ya está atacando, entonces tenemos que aplicar un producto sistémico. ¿Por qué sistémico? Porque le va a atacar, ¿no? Por su sistema respiratorio, digestivo y todo. O sea, por el olor, más que todo. ¿Ya? Así es. Ahora está clarísimo, ahora sí me entiendes y no me preguntes, ¿por qué producto? Por producto tenemos muchas. Ahora está clarísimo. Sí, 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 Inge, está clarísimo, muchas gracias. Buenísimo. Gracias, igual. A ver, aparte de eso, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta respecto al tema? Entonces, cuenta regresiva. Eh, disculpe, Inge, y el control biológico sobre los ácaros de manzana, le puedo decir, o en pimienta. Bien, buenísimo. En cuanto hablamos el control biológico de ácaros, igualmente podemos trabajar con enemigos naturales como también con entomopatógenos. Y cuando hablamos de lo que son lo que es enemigos naturales, es eficiente lo que es la introducción de parasitoides. Ya parasitoides, a diferencia de que en mosca minadora podemos, ¿no? Introducir lo que son depredadores para que se lo coman, ¿no? O sea, como el incesto, ¿no es cierto? Han escuchado por ahí, ¿no? En los Andes, lo que es jarjacha, que se comía cerebro, ¿no es cierto? Igual, o sea, eh, los depredadores depredan, ¿no? Se alimentan. Entonces, los enemigos naturales de parasitoides, ¿no? Los parasitoides ya también van a depositar su huevecillo al cuerpo. Por ejemplo, tenemos avispas parasitoides. Y tenemos una infinidad de avispas parasitoides, ¿no? Que podemos introducir para los ácaros. Entonces, ¿qué pasa? El avispa va a poner su huevecillo dentro del cuerpo del ácaro. Y ese huevecillo va a cumplir su signo, ¿no? De huevo a larva. Y cuando ya llega larva, se va a alimentar de todo líquido del cuerpo del ácaro. Y lo va a matar. Va
va a parasitar, ¿no? Por eso se llama parasitoide. Y es lo más eficiente que podemos aplicar. Ahora, por otro lado, también podemos aplicar eh, lo que es eh, lo que hablábamos, los entomopatógenos, ¿ya? Entomopatógenos también podemos aplicarlo, ¿ya? Bacilos thuringiensis o si no también lo que es el baculovirus y entre otras que tenemos lo que hemos mencionado. Pero lo más recomendable, como les vuelvo a mencionar, es, ¿no? La introducción de parasitoides. Claro, tu pregunta, conforme. Sí, sí, que Buenísimo. A ver, ¿alguna otra pregunta? Vamos a ir por el chat. Inge, una preguntita. No sé si Sí, usted conoce algún control biológico para el tarwi. Hay una plaga que es el picudo negro del tarwi, Apis sp. Quisiera saber si es que usted conoce algún control biológico para esa plaga. picudo, ¿me dices? Sí, picudo, es un coleóptero. Ah, ya, ya, está clarísimo. Ya, eh, buenísimo. En cuanto a lo que es los coleópteros o los insectos que son de mayor tamaño, a diferencia de los trips, los ácaros, los cochinillas, entre otras, su control eficiente va a ser con los entomopatógenos, ¿ya? Con entomopatógenos. ¿Sabes por qué? Porque un depredador no va a poder depredar, o sea, tiene como que sus tórax son fuertes, están, ¿no? Eh, como son fuertes este tipo de coleópteros cuando están en estado adulto, entonces el control más eficiente es con entomopatógenos. Y justamente alguien preguntaba por ahí, ¿y qué opina de lo que es el Beauveria baciana, ¿no? Bacillus thuringiensis también hemos hablado, ¿no? Y lo que son los baculovirus. En este caso, lo que es el hongos, Beauveria baciana, es bastante eficiente para controlar a este tipo de insectos, ¿ya? A los coleópteros, dípteros, entre otros. Como les vuelvo a mencionar, ¿qué pasa? Se va a esporular o es en forma de esporas, que es como una semilla prácticamente, que va a introducirse al cuerpo, ¿no? Por las cutículas del insecto. Va a ingresar, se va a reproducir poco a poco en el cuerpo. Es como de repente que crece en nuestro cuerpo un hongo que nos ataca y todo el cuerpo y, y lo que podemos ver el signo de este agente, lo que es Beauveria baciana, es un hongo, lo cual cuando ya se reproduce, ¿no? Cuando ya se reproduce podemos observar el signo, lo cual es la producción de micelios de color blanco algodonoso. Así es, con esto podemos controlar. Ahora está claro. Sí, sí, está bien claro. Sí, porque con depredadores y parasitoides es complicado controlar, no se va a poder, o sea, por eso tenemos ahí los tres agentes controladores biológicos. Así es. Muy bien, ¿habría alguna otra pregunta? Entonces, cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces terminó la hora de preguntas. Ahora, sí, solamente recordarles de que, ¿no? Cuando hablamos de control biológico, tenemos pues, ¿no? Los enemigos naturales, los cuales tenemos los depredadores y los parasitoides. En los depredadores, un ejemplo claro, las mariquitas. En los parasitoides, un ejemplo claro, avispas parasitoides. En cuanto a los entomopatógenos, tenemos los hongos, las bacterias, ¿no? Y los virus. En las bacterias tenemos Bacillus thuringiensis, en los hongos, Beauveria baciana, en el virus, baculovirus. Conforme,
Claro que sí. Entonces, con esto terminamos la clase y las personas que van a solicitar, ¿no? El certificado, el material de estudio, ahí tenemos contactos, ¿ya? Igual tanto de la institución como también de mi persona, ¿no? Ahí tienen mi correo y mi número de celular, ¿ya? Entonces, muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches.